Buenas tardes. En el marco del Congreso Nacional de Ginecología, Obstetricia, Neonatología Crítica 2023 que se encuentra llevando a cabo en el Hospital de Especialidades Matilde Hidalgo Prócer de la ciudad de Guayaquil, quiero agradecer el día de hoy a la PhD Margarita Ontano, así también como a mi gran amigo el doctor Nino Gómez, quienes han tenido la amabilidad de invitarme a este magno evento. Soy la doctora María Cristina Cordero, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en docencia universitaria y me encuentro cursando el segundo año de terapia crítica obstétrica en el Estado de México. El día de hoy vamos a tocar el tema de hígado graso agudo en el embarazo. Vamos a valorar lo que son un poco de conceptos, epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Si bien este es un cuadro clínico muy amplio que nos podría llevar varias charlas, en realidad lo he tratado de resumir al máximo y va a ir más bien enfocado a nuestros médicos ginecólogos, médicos de primer contacto, que son los que identifican a este tipo de pacientes. En cuanto a la historia, desde 1857 ya se describió algo sobre el hígado graso agudo del embarazo. Tarnier lo describe como una infiltración grasa microvesicular. En 1884, Lomer informó algunos hallazgos y describe 30 muertes maternas secundarias a una insuficiencia hepática aguda. En 1903, Williams también ya habla de una atrofia amarilla, identifica como principal causa al embarazo. En 1940, Sheehan amplió la descripción patológica de hígado graso agudo del embarazo y la llamó atrofia amarilla obstétrica aguda, y ya para 1956 Moore hace una descripción y lo deja ya de la definición de hígado graso agudo del embarazo que se mantiene hasta la fecha. En cuanto a los conceptos, de los conceptos en sí, es una condición rara pero potencialmente fatal. Está caracterizada por una infiltración grasa microvesicular de los hepatocitos que cursa con disfunción hepática e insuficiencia hepática materna. Esta tiene un alto riesgo de morbimortalidad no solo para la madre, sino también para el feto. En cuanto a la epidemiología, hasta un 3% de las pacientes embarazadas va a tener alguna patología hepática durante la gestación. La incidencia del hígado graso agudo del embarazo va de 1 en 7.000 a 1 en 20.000 gestantes. Es la causa más común de insuficiencia hepática aguda y por la asociación con defectos hereditarios puede que existan algunas variaciones en cuanto a la etnia. En cuanto a los factores de riesgo, el principal factor de riesgo en esta patología es el déficit fetal de la 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa de cadena larga, lo que condiciona a la acumulación de los ácidos grasos de cadena larga. La gesta previa que cursó con una patología, con esta patología, la gestación múltiple, el diagnóstico coexistente de otra enfermedad hepática del embarazo, la preeclampsia o el síndrome de HELP, el sexo masculino fetal, siempre los hombrecillos por ahí, índice de masa corporal bajo, un índice de masa corporal menor a 20 y la nuliparidad. En cuanto a los cambios fisiológicos durante la gestación, pues si bien el flujo sanguíneo del hígado no se altera en mayor porcentaje, sí hay una elevación del hígado y también esto hay una disminución de la motilidad vesicular biliar. Hay cambios en el perfil hepático, pero estos no van a ser secundarios a disfunción hepática, esto hay que tenerlo en claro. Va a ser secundario al aumento de estrógenos y también va a presentarse en el embarazo un estado procoagulante, sobre todo, ¿por qué? Porque recuérdese que la madre está preparándose para un evento que es el parto, donde va a haber un sangrado abundante y pues el cuerpo se prepara de varias maneras, aumentando el gasto cardíaco, reduciendo resistencias vasculares sistémicas, aumentando el flujo sanguíneo y asimismo un estado procoagulante. En cuanto a las bilirrubinas sin cambios o ligeramente disminuidas, al igual que la ST y la LT, la fosfatasa alcalina se encuentra elevada, puede llegar hasta 4 veces su valor normal, la albúmina disminuida, el tiempo de protrombina generalmente no sufre ninguna modificación, el fibrinógeno se encuentra más alto, por lo que los valores del fibrinógeno en la paciente embarazada van a ser diferentes a la no gestante. La alfa-fetoproteína aumenta, el colesterol y los triglicéridos aumentan, sobre todo hacia el tercer trimestre, y esto se debe para garantizar el crecimiento del feto. ¿Por qué hago más énfasis en el fibrinógeno? Porque ya veremos más adelante que una de las piedras angulares va a ser mejorar los factores de la coagulación y entre estos las metas de fibrinógeno en la paciente embarazada son diferentes a las de la no embarazada. Como ya habíamos comentado, los cambios importantes en el embarazo y asimismo el Colegio Americano de Gastroenterología nos habla de que a toda paciente embarazada en la cual identifiquemos un test hepático alterado se le debe dar seguimiento.
Ahora, el daño hepático agudo y el daño hepático crónico en la paciente gestante puede ser secundario a varias causas. En cuanto al daño hepático agudo, este se va a dividir en dos: el daño hepático agudo relacionado con el embarazo y el que no. El que está relacionado con el embarazo puede ser por dos causas: relacionado con preeclampsia y eclampsia, y en este caso hablamos del hígado graso agudo del embarazo y síndrome de HELP, y el no relacionado con la preeclampsia, como la hiperémesis gravídica y la colestasis intrahepática. En cuanto al daño hepático agudo que no se relaciona con el embarazo, pues aquí hablamos de la hepatitis fulminante secundaria a una hepatitis viral o secundaria a medicamentos. Y en lo cuanto a la hepatitis crónica, pues no hay mucha diferencia con la no gestante, secundaria a cirrosis hepática o a un CA. En cuanto a la fisiopatología, la principal causa es la deficiencia del LCHAT. El LCHAT es el encargado de convertir lo que es la 3-hidroxiacilcoenzima A en 3-cetoacilcoenzima A. Esto se debe a la beta-oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. Al haber un déficit de la 3-hidroxiacilcoenzima A de cadena larga, estos van a acumularse y van a irse hacia la circulación materna, causando alteraciones, causando aumento de las caspasas, aumento de lo que son las especies reactivas de oxígeno, causando mayor oxidación, mayor daño celular, hepático, hepatotoxicidad, y lo que lleva a la apoptosis, es decir, la muerte celular, y el secundario daño hepático agudo. Algunos en el cuadro clínico, pues los síntomas van a ser inespecíficos y es lo que a veces nos hace no sospechar en este tipo de patología. Se puede presentar con náusea, con vómito, con dolor abdominal. Se puede presentar la paciente con astenia, dolor de cabeza, cefalea, anorexia, aumento de la presión arterial. Hasta un 40% de estas pacientes pues van a acompañarse de trastornos hipertensivos del embarazo. Es muy importante debido a que muchas de las veces acá en la terapia hemos tenido pacientes que nos ingresan con diagnósticos de síndrome de HELP, que nos ingresan con diagnósticos de preeclampsia con criterios de severidad. Sin embargo, al indagar, son pacientes que 15 días antes, 7 días antes presentaron náusea, vómito, dolor abdominal, astenia, anorexia, que son síntomas inespecíficos que muchas de las veces no los tomamos en cuenta en el interrogatorio. Se suman algunos otros síntomas como son, o signos como son ascitis, encefalopatía, hipoglicemia, lesión renal aguda, puede haber alteraciones de la coagulación, va a haber alteraciones, ictericia y un registro cardiotocográfico no tranquilizador. Como habíamos dicho, los síntomas comunes son la náusea, el vómito, el dolor abdominal, la hipertensión, la ictericia y la anorexia. Otros síntomas pueden acompañarse de encefalopatía, ya veremos más adelante cómo es el diagnóstico de encefalopatía, dolor de cabeza, poliuria o polidipsia, que es otro de los síntomas que tampoco le damos importancia en el interrogatorio, prurito y sangrado gastrointestinal, perdón, y malestar generalizado. Como vemos en esta tabla, se ve el porcentaje en el que se presentó en esta revisión: náusea y vómito en un 57%, asimismo la hipertensión, dolor abdominal, ictericia y encefalopatía en ese orden de presentación. Algunos de la sintomatología más grave va a ser aquella paciente que ya me llegue con signos de cefalopatía hepática. Tuvimos en la terapia intensiva una paciente que nos llegó en realidad por una quemadura de 3er grado a nivel de extremidades inferiores. Sin embargo, al indagar, era una paciente que había perdido el estado de despierto, se había caído, se regó agua caliente en las extremidades inferiores y posteriormente ya evolucionó a un cuadro característico de un hígado graso agudo del embarazo. Obviamente, más allá de solamente valorar en agudo, pues nos fuimos a la investigación, a la anamnesis, valorando sus antecedentes, cómo la había visto su familia en la última semana. Entonces, en un grado 1, la paciente, ¿cómo se va a presentar? Con euforia, ansiedad, leve falta de atención, deterioro del desempeño de la adición. En el grado 2, letargia o apatía, desorientación mínima en tiempo, lugar, cambio sutil de la personalidad, comportamiento inapropiado o deterioro del desempeño en la sustracción. En el grado 3 es una paciente que ya me llega con somnolencia, semiestupor, pero hay una respuesta verbal al estímulo. Puede haber confusión y una desorientación ya más grosera. Y en el grado 4, pues ya se presenta una paciente en un estado de coma. Hay imitadores obstétricos, por eso la importancia de saber pensar en esta patología. Debemos valorar lo que son hallazgos clínicos, alteraciones bioquímicas y los hallazgos de imágenes. En esta revisión que está publicada en la
revista de la COG, podemos ver en qué porcentaje se presentaron tanto las alteraciones a nivel del examen físico y de lo que refería a la paciente, al igual que en el laboratorio. En lo que son síntomas, un 50% de las pacientes llegaron por náusea y vómito, un 57% por hipertensión. Entonces es muy fácil que nos casemos únicamente con síndrome de Gel, con preeclampsia, etcétera, y no pensemos en esta patología. Y es lo que justamente me comentaba el doctor Nino, pues me decía: doctora, no lo diagnosticamos, muchas de las veces se diagnostica ya en la terapia intensiva, y en realidad que esta es una patología propia de nosotros como ginecólogos. Deberíamos pensarla siempre también dentro del diagnóstico diferencial de los trastornos hipertensivos del embarazo. Dolor abdominal hasta un 53% de los casos, ictericia en un 33%, y la encefalopatía se va a presentar solo en el 16% de los casos. En cuanto a los laboratorios, alteración de las transaminasas se va a presentar en el 100%. Alteraciones de la creatinina se va a presentar mayor a 1 en el 96%. Recordemos que la paciente embarazada, entre sus cambios en el embarazo, va a presentar un aumento del flujo sanguíneo, lo que conlleva un aumento de la filtración glomerular. Por tanto, la creatinina en la paciente embarazada es menor a la paciente no gestante. La paciente embarazada maneja rangos en el tercer trimestre entre 0,7 a 0,9 miligramos por decilitro. En aquella paciente que yo ya tengo rangos de creatinina sobre 0,9, pues yo también ya debo pensar tal vez en una lesión renal aguda. En el mayor a 1,5 miligramos por decilitro de creatinina se presentó en el 76% de las pacientes. La trombocitopenia, niveles de menos de 150.000, se presentó en el 69% de las pacientes, menor a 100.000 en el 20% de las pacientes y menor a 50.000 en el 10% de las pacientes. Y vemos, muchos son criterios diagnósticos de, por ejemplo, el síndrome de HELP. En el caso de la leucocitosis, en niveles mayores a 13.000 se presentó en el 98% de la paciente. La hiperbilirrubinemia mayor a 1,1%, 1 miligramos por decilitro en el 100% de las pacientes. Niveles de colesterol bajos en 100% de las pacientes. El INR mayor a 1,5 en el 60% de los pacientes. El tiempo de protrombina prolongado más allá de 15 segundos en el 48% de los pacientes. Hipofibrinogenemia menor a 150.000 en el 49% de los pacientes, y ya una más severa en el 29% de los pacientes, menor a 100 miligramos por decilitro. En el caso de la hipoglicemia, si bien muchas de las veces el diagnóstico y el síntoma pivote es la hipoglicemia, sin embargo, en esta revisión solo se presentó en el 18% de los pacientes. La lipasa en el 24% de los pacientes, si bien estas pacientes también cursan con cuadros de pancreatitis aguda hasta en un 20%. Alteraciones en la ultrasonografía, aumento de la ecogenicidad en el 27% de las pacientes. ¿Y cómo llego yo al diagnóstico? Se hablaba mucho de los criterios de Swansea, si bien hay muchos de especialistas que no le dan su importancia, se ha visto que la sensibilidad es del 100% y la especificidad es del 57%, con un valor predictivo positivo de esto, un 85%, y un valor predictivo negativo del 100%. Si bien la edición original de este artículo es ya muy antiguo, quizá pues es algo que tenemos a la mano. Como médicos ginecólogos muchas veces no tenemos más que la anamnesis del examen físico y quizá los exámenes de laboratorio básico. Entonces, 6 criterios ya me dan el diagnóstico. Van a dividirse en 3 tipos de criterios: los clínicos, los de laboratorio y lo que es la ecografía y la histopatología. A nivel de la clínica, como ya habíamos visto, náusea y vómito es uno de los síntomas principales, dolor abdominal, paciente que me presenta cualquiera de los criterios de encefalopatía, poliuria o polidipsia. A nivel de laboratorio, bilirrubinas mayor a 0,8, hipoglicemia menor a 72 miligramos por decilitro, los glóbulos blancos mayor a 11.000, ALT y AST mayor a 42 unidades por litro, lesión renal aguda. En este caso tomo una creatinina de 1,7, coagulopatía o un TP mayor a 14 segundos, amonio mayor a 47 unidades por litro y urea mayor a 340. En lo que es el ultrasonido, vamos a ver ascitis o aumento de la ecogenicidad a nivel de la glándula hepática. Y a nivel histopatológico, si bien es cierto, ya no se necesita
para el diagnóstico una biopsia hepática. Sin embargo, en aquellas pacientes en las que no remite el cuadro clínico, que desarrolla un cuadro clínico atípico, pues se pudiera utilizar este tipo de diagnóstico. Además, en otro estudio se comparó a 25 pacientes a las cuales se les realizó una biopsia hepática. Vio que en la mayoría, en más del 90% de las pacientes, tenían más de 6 criterios de Swansea. En este estudio se identificaron pacientes con hígado graso agudo del embarazo en un hospital de Beijing en el año 2008. Se hizo una revisión por más de 10 años, la evaluación del valor de puntuación de los criterios de Swansea para predecir complicaciones tanto fetales como maternas en el hígado graso agudo. Ausencia de otra explicación para esta falla hepática, como por ejemplo hepatitis por una infección viral, drogas o intoxicación, y se debía cumplir con 6 o más criterios para el diagnóstico de la enfermedad. Se identificó a más de 24.000 pacientes que fueron admitidas en ginecología y obstetricia, y posteriormente 73 de ellas fueron a la unidad de cuidados intensivos. La edad gestacional media fue de 35 semanas, la tasa de mortalidad de 4.1% para las madres y del 17.3% para los fetos. 7 casos presentaron al menos 6 puntos, menos de 6 puntos en el diagnóstico, y más del 90% tuvieron diagnóstico con más de 6 puntos en la criterios de Swansea. La puntuación de los criterios de Swansea fue estadísticamente significativa para predecir complicaciones mayores con una P menor al 0.5. No solo se asoció con complicaciones maternas y fetales, sino también se identificó y se pudo dar un tratamiento oportuno a la madre. Entonces, ¿qué vamos a entregar en los exámenes de laboratorio? ¿Qué vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Pues vamos a encontrar sobre todo niveles elevados de ST a LT hasta 5 a 10 veces. La bilirrubina sérica va a estar elevada, la glucosa sérica generalmente está baja, la creatinina sérica elevada, leucocitosis mayor a 11.000, elevación del amoníaco, niveles de elevados de urea, TP, TPT e INR pueden estar prolongados, niveles reducidos de antitrombina, la plaquetopenia, hipofibrinogenemia, proteinuria y niveles de colesterol y triglicéridos bajos. En la ecografía de hígado, pues es algo que tenemos a la mano, como médicos ginecólogos siempre tenemos una ecografía a la mano, es uno de nuestros instrumentos preferidos. La ecografía del hígado puede mostrar cambios inespecíficos como infiltración de la grasa o brillo, infiltración grasa en la tomografía de abdomen, resonancia magnética, vamos a ver un aumento transitorio de la grasa detectable. Son algunos de los exámenes de imagen que nos pueden ayudar a completar el diagnóstico. Si bien la ecografía hepática tiene una baja sensibilidad y puede llegar a falsos negativos hasta de un 20%, mostrando infiltrado graso hepático en el parénquima y aumento de la ecogenicidad hepática, pero es algo que tenemos a la mano y que nos puede ayudar a definir o a establecer un criterio más para llegar al diagnóstico o a la presunción diagnóstica de un hígado graso agudo del embarazo. Otro de los exámenes de laboratorio van a ser los estudios histopatológicos, pero rara vez, como les dije previamente, se debería realizar una biopsia. Es el gol estándar, sí. De hecho, si tenemos una biopsia positiva, pues no necesitamos más criterios de Swansea. Sin embargo, pues es un procedimiento invasivo y son pacientes que generalmente me cursan con alteraciones de la coagulación. Entonces, más bien vamos a someter quizá a la paciente a daño innecesario. Vamos a ver hepatocitos vaculados que contienen grasa microvesicular que se tiñe de rojo, infiltración grasa microvesicular de los hepatocitos hinchados. Esta es fuertemente sugestiva ya del diagnóstico. Las gotitas de grasa van a rodear a los núcleos ubicados en el centro y se ven de forma espumosa. La biopsia tiene un valor predictivo positivo del 85% y el valor predictivo negativo del 100%. En cuanto al diagnóstico diferencial, que es muy importante y generalmente es ahí donde quizá como médicos ginecólogos no sospechamos, no pensamos, quizá y no indagamos más allá del cuadro clínico actual con el que la paciente nos llega, con el que la paciente es referida. Entonces, vamos a hacer diagnóstico diferencial sobre todo con algunas enfermedades que cursan con trombocitopenia en la gestación. Hablamos de síndrome de Gel, de la púrpura trombocitopénica trombótica y del síndrome hemolítico urémico.
Incluso se pudiera hacer un diagnóstico diferencial con sepsis. Sin embargo, el cuadro clínico es totalmente diferente. Entonces nos vamos a enfocar en este tipo de pacientes que tienen hallazgos sugestivos y muy parecidos a lo que es el hígado graso agudo del embarazo, o me llegan con un cuadro clínico similar. En lo que es la trombocitopenia, en el caso del síndrome de HELP, estos pacientes van a cursar generalmente con más de 20.000 plaquetas. En el hígado graso agudo del embarazo van a estar más allá de 50.000. En la púrpura trombocitopénica trombótica, y esto es algo muy frecuente, se ven con cifras muy bajas, menor a 20.000, menor a 10.000 plaquetas. En el síndrome hemolítico urémico, pues van a ir más allá de 20.000. Este es un cuadro clínico también diferente, como les hablaba de la sepsis. Sin embargo, en los exámenes de laboratorio pueden tener ciertas similitudes. En el caso de la hemólisis, en el síndrome de HELP se va a presentar en el 50 al 100% de las pacientes. Por el contrario, en el hígado graso agudo del embarazo solo del 15 al 20%, en la púrpura trombocitopénica y en el síndrome hemolítico urémico un 100%. Recordemos que aquí hay una anemia microangiopática. En el caso de la anemia, en el síndrome de HELP puede presentarse en menos del 50% de los pacientes. Generalmente no hay anemia en el hígado graso agudo del embarazo. En la púrpura trombocitopénica trombótica es extraño, y en el hemolítico urémico también es infrecuente. En el caso de la hipoglicemia va a estar ausente en el síndrome de HELP. En realidad puede ser uno de los criterios que más nos ayude quizá a establecer el diagnóstico. En el hígado graso agudo del embarazo, en el 50 al 100% de los pacientes, en la púrpura trombocitopénica trombótica y en el síndrome hemolítico urémico, vamos a ver que no se presentó hipoglicemia. Alteraciones en lo que es los factores de von Willebrand, va a estar ausente en el síndrome de HELP. Alteración ausente en el hígado graso agudo del embarazo, puede estar presente hasta en el 80 al 90% de las pacientes con púrpura, y es extraño que se presenta hasta un 80% en el hemolítico urémico. En el caso del Adams 13, menor al 5% de actividad, en otras literaturas me habla de menor al 10% también, ya para establecer el diagnóstico. No se va a presentar así ni el hígado graso agudo del embarazo ni el síndrome de HELP. Sin embargo, el Adams 13 va a estar alterado en el 33 al 100% de las pacientes que cursan con púrpura trombocitopénica, y en el hemolítico urémico va a ser extraño, pero puede haber alteraciones en el Adams 13. Lo que es la insuficiencia renal, el síndrome de HELP, hasta un 50% de las pacientes me va a causar con una lesión renal aguda, y en el 90 al 100% de las pacientes con hígado graso agudo del embarazo me llama esto mucho la atención. Son pacientes que en ocasiones las tenemos en el piso de ginecología, no la tenemos con una cuantificación de la uresis, niveles de azoados. Generalmente no tenemos esa idea de que la paciente embarazada quizá maneja pues creatininas inferiores a 1. Entonces son pacientes que muchas veces dejamos pasar el diagnóstico. La púrpura trombocitopénica trombótica, la lesión renal se presenta en un 30% de los casos, y en el hemolítico urémico en el 100% de los casos. La LDH 600 o más en el síndrome de HELP. En el caso del hígado graso puede ser variable, en la púrpura se eleva más allá de 1.000, en el hemolítico urémico también más de 1.000. El amonio elevado, y este es el que me da el diagnóstico de hígado graso agudo de embarazo generalmente, va a estar en el 50% de las pacientes. Vamos a ver un nivel elevado de amonio. La bilirrubina elevada va a presentarse en el 50 al 60% del síndrome de HELP, hasta un 100% en el hígado graso agudo del embarazo y en la púrpura. Y en el hemolítico urémico, pues no hay alteración de las bilirrubinas. Las transaminasas elevadas en el 100% de las pacientes con síndrome de HELP y con hígado graso agudo del embarazo, generalmente va a ser leve esta transaminasemia en la púrpura, y generalmente también es leve en el hemolítico urémico. Entonces, el principal diagnóstico diferencial y el que nos debemos llevar a la mente es en el síndrome de HELP, porque hay mucha similitud tanto en el cuadro clínico como en los exámenes de laboratorio. Entonces, paciente embarazada que me llega con dolor abdominal, náusea y vómito, dolor de cabeza, quizá hipertensa, con ictericia, como habíamos comentado, encefalopatía, alteraciones del nivel de conciencia. ¿Qué hago? Tomo mi presión arterial, completo mis exámenes de laboratorio y veo un contagio completo, un hemograma, un panel metabólico, valoro mis enzimas
hepáticas, mi función hepática, la lactato deshidrogenasa. También le puedo pedir un uroanálisis. ¿Para qué? Para valorar proteínas en orina, si es verdad. A nivel hepático, ¿qué voy a encontrar yo? Disminución del colesterol, disminución de la albúmina, bilirrubinas elevadas, amonio, glucosa disminuida, ácido úrico elevado. A nivel de páncreas puedo encontrar amilasa y lipasa elevados. La pancreatitis generalmente cursa en el cuadro clínico, después o posteriormente en cómo evoluciona el hígado graso agudo del embarazo. En la coagulación vamos a ver alteraciones de los tiempos de coagulación, alargamiento, puede existir también hemólisis. Aquí podemos también solicitar lo que es la aptoglobina, la presencia de esquistocitos en el frotis. Eso también nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. Estudios de imagen como ultrasonido, pues vamos a ver un aumento de la ecogenicidad, resonancia magnética y tomografía computarizada que se pueden solicitar. Como ya habíamos comentado, los criterios de Swansea, si yo ya tengo más de 6 criterios de Swansea, yo ya tengo un diagnóstico muy probable de hígado graso agudo del embarazo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento, lo primero, el diagnóstico oportuno. Si yo no llego al diagnóstico, no pienso en un hígado graso, no lo voy a diagnosticar. Lo segundo es la resolución inmediata del embarazo. Este es uno de los casos de la obstetricia en los cuales la cura es terminar la gestación. Entonces no se debería retrasar el término de la gestación independiente de la edad gestacional. Cuidados maternos en la unidad de cuidados intensivos, que es lo que generalmente realizamos, y el manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario. Entonces, en el tratamiento, paciente que me ingresa, yo hago mi estabilización primero. Si bien es cierto, es importante terminar la gestación, este es el tratamiento, sin embargo, no es necesario correr a quirófano y es alguna de las cosas que muchas veces hacemos como ginecólogo. Paciente que me llega con preeclampsia, paciente que me llega con un trastorno hipertensivo, paciente que me llega inestable, lo primero que pensamos es en desembarazar. No, primero estabilización. Si la madre está bien estabilizada, si la madre está hemodinámicamente estable, el feto va a tener una mejor evolución, ambos en realidad el binomio. Evaluación fetal y parto posterior a estabilización materna, como bien lo dice aquí, y la vigilancia estrecha, que eso ya se hace en las unidades de terapia intensiva. Las condiciones que van a ser potencialmente mortales va a ser la insuficiencia hepática aguda con encefalopatía, el CID, la lesión renal aguda y la hemorragia gastrointestinal que se pueden presentar en la evolución de este trastorno. El tratamiento va a ser la estabilización materna, soporte de vías respiratorias, sobre todo si hay alteración del estado de conciencia, se conservan las mismas indicaciones para proteger vía aérea que en otras pacientes. Tratamiento de la hipertensión, se puede utilizar también el sulfato de magnesio, estos casos, como les comentaba, hasta un 40% de las pacientes pueden cruzar con trastornos hipertensivos del embarazo, corrección de la hipoglicemia, corrección de la función electrolítica y la coagulopatía. Este es un esquema. La COG lo describe en su estudio en el 2022. Es un artículo reciente en el cual nos da principales medicamentos para manejar las crisis hipertensivas. Si bien en Ecuador no contamos con el abetalol, en México sí es la droga de elección, de hecho, posterior sería nifedipina y hidralazina en ese orden, generalmente por efectos secundarios es lo que se prefiere. Entonces aquí en el caso de crisis hipertensivas me maneja dosis del abetalol cada 10 minutos, la primera dosis es de 20 miligramos. Si yo continúo con una crisis hipertensiva, incremento a 40, incremento a 80 y a los 30 minutos, si no he tenido las metas de tensión arterial, puedo adicionar otro antihipertensivo. En este caso me habla de la hidralazina. En el caso de la hidralazina, la dosis va de 5 a 10 miligramos con una dosis máxima de 25 miligramos en la etapa aguda. Yo voy a valorar mi presión arterial y lo voy a hacer cada 20 minutos. Si hasta los 40 minutos no he logrado ya las cifras tensionales que yo necesito, puedo adicionar un segundo antihipertensivo. En este caso, habla del abetalol. Y el nifedipino oral, que está en nuestras guías, en nuestra GPC, vía oral, y que es una de las drogas que más utilizamos en ginecología, pues va a dar dosis de 10 miligramos cada 20 minutos de igual manera. Y si yo no he conseguido un control de la TA hasta los 40 minutos, pues yo ya puedo adicionar un segundo antihipertensivo.
La dosis de carga, en el caso del sulfato de magnesio, se maneja lo que es el esquema de Suspend modificado de 4 gramos por vía intravenosa en 15 a 20 minutos, que también la manejamos en nuestra GPC, y el mantenimiento de 1 a 2 gramos por vía intravenosa por hora. La infusión de dextrosa debe perseguir metas de glucosa mayor a 65 miligramos por decilitro. Si bien los valores de la paciente críticamente enferma son diferentes, dependiendo obviamente el tipo de paciente que tengamos en la unidad de cuidados críticos, va a depender, va a oscilar entre 100 a 200 miligramos dependiendo de la patología. Sin embargo, en este caso se prefiere mantener a la paciente o se persiguen metas de 65 miligramos por decilitro. Otra de las piedras angulares del tratamiento, en este caso, va a ser corrección de las alteraciones de la coagulación, es decir, como ven ustedes, el manejo es terminación del embarazo y manejo de sostén. Corrección en el caso de alteración de lo que son tiempos de coagulación con plasma fresco congelado o fibrinógeno con crioprecipitados. El nivel de fibrinógeno objetivo que vamos a perseguir va a ser de 200 miligramos por decilitro. He aquí una de las diferencias con la paciente no gestante. En el caso del paciente no gestante, pues los metas son 150 miligramos por decilitro. Sin embargo, la paciente embarazada, y hay muchos estudios que lo validan y que lo respaldan, el fibrinógeno debe estar sobre 200 miligramos por decilitro. Corrección con la administración de plaquetas y llevar a un nivel superior a 50.000 cuando yo estoy planificando ya terminar mi gestación. Aprovechar los planos quirúrgicos avasculares, es decir, realizar una incisión media infraumbilical, esto para los ginecólogos, que generalmente nos gusta mucho la FANES y la Joel Cohen, pero sin embargo en este caso, pues los planos quirúrgicos avasculares me dan un beneficio ante estas alteraciones de la coagulación, y además que me permiten la exploración del abdomen superior, me permiten evidenciar mi glándula hepática. En el caso de la trombocitopenia, pues yo debo tener en cuenta algunas metas en lo que son plaquetas. Por ejemplo, para colocar una vía venosa central mayor a 20.000, punción lumbar, esto para anestesiología, y también me va a ayudar a definir mi técnica en el caso de anestesio. Las plaquetas deben estar sobre 40.000, inserción o retirada de un catéter peridural mayor a 80.000. En cirugía mayor, que generalmente es la cesárea, histerectomía, etcétera, mayor a 50.000, y en el caso de que decidamos realizar una biopsia hepática, los valores también deben ser sobre 50.000. La terminación del embarazo, que es importante aquí, el estado materno y fetal. Los antecedentes y condiciones obstétricas. Si bien es cierto, sabemos que una paciente multipara quizá nos evoluciona de forma favorable, rápida, etcétera, no siempre son estas las condiciones que se presentan con las pacientes. Entonces, valorar muy bien cómo están las condiciones cervicales en el caso de que necesite una inducción, una conducción de labor de parto, el estado de coagulación de la madre, el estado de conciencia de la madre, pero el parto vaginal, en este caso de pacientes, pues sería someterle quizá a la paciente a un riesgo innecesario. En este caso, si vemos que el parto va a demorarse más de 12 horas, pues en realidad no sería necesario, como les decía, someter a a estas pacientes a una labor de parto. Entonces, terminación del embarazo, tratamiento. En pacientes también que presentan en vías cercanas al término, quizá una maduración pulmonar no estaría indicada tampoco en este tipo de pacientes. Entonces, para que en esta patología, en especial en obstetricia, pues el tratamiento es inmediato. Después del tratamiento también es importante la monitorización seriada, función hematológica, hepática y renal cada 6 a 12 horas por los siguientes 1 a 2 días. Pacientes con sulfato de magnesio como profilaxis para controlar debe controlar niveles séricos de magnesio. Estos deben permanecer entre 4.8 y 9.5 miligramos. Niveles de glucosa en sangre cada hora. Si nosotros tenemos una glucosa en sangre menor a 60, vamos a iniciar nuestra infusión de solución glucosada al 10%. ¿Y cómo vamos a ver la resolución de este cuadro clínico? Una vez terminada la gestación, una vez que ya realizamos nuestra cesárea o nuestro parto, en el caso de que sea factible, la disfunción hepática mejora de 1 a 2 días. Eso se vio en
en este artículo publicado. Colesterol y bilirrubina a los 3 y 4 días ya volvieron a sus valores normales y la coagulopatía entre 4 a 6 días. Y hasta un 15% de estos pacientes desarrollarán pancreatitis. Hemos tenido varios pacientes ya en la unidad de terapia intensiva que ingresan con hígado graso agudo del embarazo y que en el curso de la enfermedad presentan también pancreatitis aguda, hemos tenido pseudoquistes pancreáticos. Entonces es otra de las complicaciones que debemos tener en mente en este tipo de pacientes. El tratamiento en la UCI, las causas principales de morbio y mortalidad en pacientes que ya ingresaron a la unidad de terapia intensiva van a ser la hemorragia, la insuficiencia hepática y la lesión renal aguda. En caso neurológico vamos a utilizar maniobras de neuroprotección, sobre todo en pacientes que quizá ya me cursan con un edema cerebral. Tenemos varias mnemotecnias, la última de Mantle, vamos a valorar lo que es temperatura, los niveles de hemoglobina, lo que es la cabecera elevada a 30 grados, los niveles de sodio, electrolito, vamos a manejar quizá con soluciones hipertónicas, diuréticos como el manitol, la sedación oportuna de estos pacientes, se debe mantener el confort, lactulosa, en el caso de los pacientes nos va a ayudar a disminuir los niveles de amonio, la presión de CO2 que se debe mantener entre 35 y 45 y el amonio debajo de 150 milimoles por litro. A nivel cardiomodinámico, siempre tener presente que la paciente críticamente enferma, sobre todo pacientes embarazadas, tienen una mayor predisposición al daño endotelial, disminución de la presión coloidosmótica, disminución de la presión de enclavamiento. Son pacientes que fácilmente me progresan a una sobrecarga hídrica. Tener cuidado. En los últimos estudios se indica o se pueden hacer cargas o se pueden hacer retos con 4 ml por kilo y así yo guiar mi reanimación y valorar cómo mejoran o no mis signos vitales en el caso de que sea una paciente ginecológica o esté en el área de ginecología o en el caso de la unidad de terapia intensiva, pues ya tenemos nuestros predictores de volumen tanto dinámicos como estáticos que me pueden ayudar a guiar la reanimación hídrica. Albúmina, noradrenalina, vasopresina o hidrocortisona en los pacientes en los que ya me cursan con un choque. A nivel hematológico, pues yo ya puedo realizar pruebas viscoelásticas en el caso de tenerlas disponibles, el ROTEM, eh, hemoderivados. También es importante que nosotros mejoremos esos factores de coagulación de la paciente embarazada, pues esta es la piedra angular del tratamiento, es el manejo, es únicamente manejo de causas y la terminación del embarazo. A nivel respiratorio, pues vamos a tener ventilación mecánica invasiva en el caso de que la paciente amerite, pues si bien sabemos que la ventilación mecánica invasiva me aumenta los días de la unidad de terapia intensiva, me aumenta los días de hospitalización y asimismo me incrementa mortalidad, pues se conservan las mismas indicaciones que la paciente que cursa con cualquier otra patología. Aquí vamos a perseguir valores de protección alveolar como volúmenes tidales bajos y a nivel renal, pues vamos a iniciar terapia de reemplazo renal continuo en aquellas pacientes que tengan las indicaciones. Iniciar en el caso de también aquí una extra amonio sobre 150 a 200 milimoles por litro o un edema cerebral establecido. A nivel gastrometabólico, pues yo voy a ver una glucosa capilar. En este caso me habla de 110 a 180. Estos son valores para paciente críticamente enferma, pero si vemos entre paréntesis se encuentra mayor a 65 en este tipo de pacientes. En la unidad de cuidados intensivos, pues la paciente ella va a tener monitoreo de parámetros clínicos, hemodinámicos y de laboratorio. Vamos a ver monitoreo de signos vitales, el electrocardiograma, oximetría de pulso, la presión arterial en los casos de que se cuente con un catéter arterial para medición de la presión arterial media, el CO2 exhalado, predictores estáticos y dinámicos que nos pueden ayudar a guiar nuestras metas de reanimación y una de las más baratas formas de valorar mi hipoperfusión o a mi paciente crítico o a cualquier tipo de paciente en realidad es colocar una sonda vesical y medir el gasto urinario. La plasmaféresis, ¿cuándo va a estar indicada? Si bien antes se
era un boom la plasmaféresis para el tratamiento de lo que es el hígado graso agudo del embarazo, pues actualmente se la conserva para aquellos casos refractarios. O también me puede servir si tengo la disponibilidad para acelerar la recuperación hepática. Mejora la insuficiencia hepática aguda al eliminar las endotoxinas circulantes y reemplazar los factores de la coagulación. Y la mayoría de las pacientes mejoran únicamente con medidas de apoyo. En realidad, ese es el tratamiento de la paciente con hígado graso agudo del embarazo. En el caso de las pacientes que cursan con encefalopatía 1 a 2, hasta un 65 o un 70% van a la progresión a la benignidad. Cuando ya hay un grado 3, solo el 40 a un 50%, y en el grado 4, menos del 20%, y pudiera necesitar que la paciente requiera un trasplante hepático. Sin embargo, en nuestro país pues no es algo tan factible. Sin embargo, se consideran las indicaciones para las pacientes que tengan una insuficiencia hepática aguda que no tenga relación con la intoxicación por acetaminofén. Y en cuanto a los resultados maternos y perinatales, en las últimas 2 décadas se ha visto una mejoría en el diagnóstico, en el tratamiento, por ende en la morbimortalidad. La mortalidad materna alcanzaba hasta el 80 al 90% en la década de los 80, es decir, casi todas las pacientes con esta patología fallecían. Actualmente la mortalidad es menor al 10% y la mortalidad perinatal se acerca al 20%. En este caso se debe más a la prematuridad, y en el caso son pacientes o son recién nacidos a los cuales se debe también hacer un seguimiento, porque si son pacientes con deficiencia de LLH, de la 3-hidroxiacilcoenzima de cadena larga, son pacientes, son niños que van a tener muchas morbilidad relacionada con alta tasa de lesión renal aguda, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de sangre y hemocomponentes. Son pacientes que generalmente no las sospechamos, no las diagnosticamos, porque tienen mucha similitud a varios trastornos hipertensivos del embarazo que quizá son los que diagnosticamos con más frecuencia. Pero ahora, pues, en base a los criterios de Swansea, que son fáciles, que son factibles, que pueden ser utilizados por cualquier médico general, por un médico especialista en ginecología, un obstetra, etcétera, podemos llegar o pensar siquiera en el diagnóstico. Y bueno, esto es algo un poco de lo que hacemos en la unidad de terapia intensiva. Como ginecólogos, una de las bendiciones es que podemos operar, que podemos solucionar algunas cosillas más, quizá que nuestros médicos intensivistas polivalentes. Sin embargo, pues el manejo a veces de ellos son pacientes un poquito más severas. Sin embargo, el que maneja el binomio madre-hijo, pues nos han dado esta oportunidad en esta especialidad de la terapia intensiva obstétrica. Son pacientes que muchas veces nos vuelven a sagrar en la terapia, no necesitan un tratamiento quirúrgico, y el poder darles este aporte a las pacientes y este manejo más oportuno quizá es lo importante de esta especialidad. Al igual que un médico ginecólogo pueda colocar una vía venosa central, pueda intubar a su paciente, colocarla en un inicio en ventilación mecánica. Son cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque los médicos e intensivistas polivalentes muchas de las veces pues nos la quieren recibir siempre desembarazada. Hay ocasiones en las cuales en la terapia intensiva tenemos a estas pacientes embarazadas, tenemos a pacientes con otras patologías que les damos manejo conservador, que las valoramos y que las manejamos acorde a las condiciones de madre y feto. Eso es lo importante, es lo que quería compartir esta tarde con ustedes. Agradecer infinitamente nuevamente al comité organizador. Muchas gracias. Pues lamentablemente esta fue una grabación, pero quedo atenta a sus comentarios, a sus sugerencias. En docencia tienen mi número de teléfono, tienen mi correo electrónico. Muchísimas gracias.